Bueno, vamos a empezar entonces la regla de la cadena. Vamos a suponer que usted tiene una función como la que estamos viendo aquí, f grande de x, definida como x a la 3 más x todo elevado a la 10. Y usted desea hallar f'. Entonces, por las reglas que hemos estudiado hasta el momento, de suma, de resta, de producto o de cociente, pues aplicando la derivada del producto sería un poco complejo, ¿verdad? Porque usted estaría derivando el producto de 10 funciones. O desarrollar la décima potencia de ese binomio para poder aplicar la regla de la derivada de la suma. Pues como es un proceso complejo, ¿verdad? Entonces vamos a explicar aquí lo que se conoce como la derivada usando la regla de la cadena. Pues para eso hay que hacer un cambio de variable. En este caso se le llama u igual a x a la 3 más x. Y tenemos u a la 10. Donde u es igual a g de x igual a x a la 3 más x. Y entonces podemos escribir esa función como la compuesta de f con g. ¿Ok? O en otras palabras, f mayúscula igual a f compuesto g. El objetivo es hallar la derivada de la composición de esas funciones. Obviamente en términos de la derivada de f y de g. Obviamente deduciremos que la derivada de f se obtiene como el producto de la derivada de f y g. Pero van a haber alguna particularidad como se deriva f. Entonces vamos a interpretar ahora las derivadas como razones de cambio. Y vamos a suponer que du sobre dx es la razón de cambio de u con respecto a x. Dy sobre du es la razón de cambio de y con respecto a u. Dy sobre dx es la razón de cambio de y con respecto a x. Como y depende de x y y depende de u y u depende de x, se espera entonces que ese juego de palabras, ¿verdad? Y depende de x. Y depende de u y u depende de x. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Vamos a tener que esto es la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y entonces, allí se completa la historia, ¿verdad? Y se conoce como la regla de la cadena o la derivada de una función compuesta. Entonces, continuamos y decimos, si g es diferenciable en x y f es diferenciable en g de x, entonces la función compuesta definida por f mayúscula igual a f de g de x es diferenciable en x y f' es dada por el producto. La derivada de f, pero evaluado en g, por la derivada de g. ¿Ok? Así. Entonces, si nosotros usamos las notaciones de Leibniz, pues ¿qué tendríamos aquí? ¿Verdad? Tendríamos la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Así, en otras palabras. Pues lo que vamos a tratar es lo mismo que hizo en la derivada del producto y en la derivada del cociente. Tratar de llevarlo a diferenciales para que usted pueda entender mejor o para que sepan de dónde viene lo que acabo de escribir anteriormente. Entonces definimos delta de u como la diferencia, ¿verdad?, de los valores de g y delta de y como la diferencia de los valores de f. Entonces de y sobre dx es el límite de delta de y sobre dx o es el límite del producto de esos dos cocientes diferenciales. Aplicando límites, cuando delta de x tiende a 0, pues llegamos a este producto que es la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. ¿Okay? Y esto es lo que vamos a estar utilizando. O la que tienen acá arriba que estoy señalando también. Nada, entonces, en los primeros ejemplos, tal como lo hemos hecho anteriormente, estaremos siguiendo todas las sustituciones, pero en adelante ya no lo tiene que hacer así, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, pues, esto sería nuestro u. Entonces,
pues definimos g como x a la 3 más x, que es nuestro u, y f de u es igual a u a la 10. Por lo tanto, la derivada de u es 10 veces u a la 9. Y la derivada de g es 3 veces x al cuadrado más 1. Y entonces, la composición, recuerde, será f' de u por la derivada de u. En otras palabras, esto es 10 veces u a la 10 por la derivada de u, que es 13, perdón, u a la 9 por 3 veces x al cuadrado más 1. Sustituyendo la u, pues nos va a quedar 10 por x a la 3 más x, todo multiplicado por 3x al cuadrado más 1. Así. Y haciéndolo de la otra manera, es decir, utilizando la ecuación 1, pues nos queda aquí la misma historia, ¿verdad? Porque esto es 10 por u a la 9 por x a la 3, es 3 veces x al cuadrado más 1. Y esto es 10 veces por x a la 3 más x elevado a la 9 por 3x al cuadrado más 1. ¿Ok? Es la misma historia, ¿verdad? Pero hay una forma directa de hacerlo. O sea, si yo lo hago por acá arriba, ¿verdad? O acá abajo, para que lo vea mejor. Entonces, f' de x va a ser igual a, primero, usted deriva normalmente aplicando la primera regla de diferenciación. ¿Qué le quedaría? 10 por x a la 3 más x elevado a la 9 por la derivada de esto que está aquí, ¿verdad? Que es 3 veces x al cuadrado más 1. Y se deriva directamente sin necesidad de estar haciendo los cambios de variable. Ok. Entonces, la regla de la potencia y la regla de la cadena. Si usted tiene que u es igual a g de n, la derivada respecto de x de u a la n es n veces u a la n menos 1 por la derivada de u respecto de x. Eso es básicamente lo que hicimos en el ejemplo anterior. O también escrito de otra manera, cuando usted tiene una función elevada a una cierta potencia, pues al momento de derivarla es n veces por esa función elevada a la n menos 1 por la derivada de dicha función. ¿Ok? O sea, tenemos varias formas. Ahora la pregunta es cómo yo derivo esta función, ¿verdad? Esto es 6 menos 2t elevado a la 1 medio. Aplicando la regla de la cadena, entonces f' de t baja el exponente, ¿verdad? 1 medio por 6 menos 2t elevado a la negativa 1 medio por la derivada de 6 menos 2t. Y esto es 1 medio por 6 menos 2t elevado a la negativa 1 medio por la derivada de esto, que es negativo 2. Respuesta es 1 sobre la raíz cuadrada de 6 menos 2t. ¿Ok? Así. Y esa sería la derivada de la raíz cuadrada de 6 menos 2t. Ahora bien, si yo quiero, aquí tengo dos alternativas, ¿verdad? Lo derivo como un cociente cuando tiene usted una constante, lo puede reescribir como simplemente 1 más cosecante de x todo a la negativo 2. Y aplica la derivada de la regla de la cadena. Entonces la derivada de f será negativo 2 por 1 más la cosecante de x elevado a la negativo 3 por la derivada de esta expresión por la derivada de esto. Entonces nos va a quedar negativo 2 por 1 más cosecante de x elevado a la negativo 3. Y la derivada aquí es 0 menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces, si yo quiero escribirlo de otra manera, pues esto será 2 veces cosecante de x por cotangente de x. Y todo esto dividido por 1 más cosecante de x, todo elevado a la 3. ¿Ok? Y esa sería entonces la respuesta para esa función. Nos vamos a detener allí.